Ok, siempre del texto de cálculo de la Universidad Metropolitana de Honduras, ¿verdad? Me encontré estos ejercicios, ¿verdad? Antes de empezar, saludarles y siempre, ¿verdad? Desearles lo mejor ante la situación difícil que vive el mundo y sobre todo que Dios les bendiga y les guarde y que cooperen en todo lo que sea posible, tanto para evitar la expansión de la pandemia aún más, como para ayudar a los que necesitan de nosotros. Ok, comenzamos diciendo, nos piden que derive las siguientes funciones usando los límites, ¿verdad? Entonces la función que nos dan es x cuadrado más 4, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula para derivar usando límites, ¿verdad? Que nos dice que la primera derivada de una función es el límite cuando, ¿verdad? La tasa de cambio en x tiende a cero, ¿verdad? De la función, ¿verdad? De f de x más delta de x, es decir, de sustituir a f de x por esto menos, ¿verdad? Menos la función que nos dieron entre delta de x, ¿verdad? Bueno, eso es nada más que ¿verdad? La fórmula de la pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando ese delta de x se acerca a cero, ahí es cuando la recta tangente, ¿verdad? Corta, ¿verdad? Perdón, rosa o es tangente a la curva. Bueno, esos son tecnicismos ya de más adelantito, ¿verdad? Se va a ver, ¿ok? Entonces, básicamente, en la fórmula que nos dan, lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Es en donde está la x en la función que nos dieron, sustituirlo por x más delta de x. De ahí lo demás, copiarlo igualito, ¿verdad? Menos f de x es la función que nos dieron, ¿verdad? Cuando tiene dos términos es de tener cuidado ¿verdad? De encerrar entre paréntesis la función, ¿verdad? La función de encerrar entre paréntesis, o cuando si solo tiene un término y es negativo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, en esta que nos dan x más 4, entonces yo lo único que hago es x cuadrado más 4. Entonces yo lo único que hago, ¿verdad? Es sustituir a x más delta de x en vez de la x. Entonces me quedó el cuadrado de x más delta de x, ¿verdad? Más 4, copio el más 4 y luego menos la función que me dieron. Como tiene dos términos, la protejo con paréntesis, ¿verdad? X cuadrado más 4 sobre delta de x, ¿verdad? Sobre delta de x. Este más 4, ¿verdad? Es porque está ahí en la función. Después de escribir, de sustituir a x por x más delta de x, ¿verdad? Le agrego lo que sigue aquí, ¿verdad? Si aquí estuviera, por ejemplo, más 4x, entonces aquí, después del 4, en vez de la x, vuelva a sustituir por x más delta de x, ¿ok? En todo donde haya x, hay que sustituirle por x más delta de x. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos un binomio al cuadrado, ¿verdad? La suma de un binomio al cuadrado o el cuadrado de la suma de un binomio. Y sabemos que eso es igual al cuadrado del primer término, x cuadrado, más el doble de los dos, por eso tengo 2 por x por delta de x, el doble de los dos, más el cuadrado del segundo, por eso tengo delta de x al cuadrado, ¿verdad? Este es el cuadrado de un binomio, ¿verdad? De la suma de dos términos. Repito, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto de los dos, por eso tengo planteado 2 por x por delta de x, el doble de los dos, más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Luego copio el más 4 y luego aquí lo protegí entre paréntesis porque este menos de la fórmula, ¿verdad? Me afecta a los signos de f de x, porque f de x es todo esto. Entonces, menos por más da menos me queda menos x cuadrado y menos por más da menos me queda menos 4. De hecho, siempre, ¿verdad? Siempre las constantes que den aquí y el término cuadrático siempre se van a eliminar después de este paso. Entonces, podemos ver que aquí está este x cuadrado positivo y este x cuadrado negativo, queda 0. Aquí está este más 4 positivo y este 4 negativo, queda 0. Entonces, en realidad, lo que nos queda, valga la repetición, es 2 delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Siempre, ¿verdad? Cuando el límite de delta de x tiende a 0, ¿verdad? Ok. Entonces eso fue lo que nos quedó, ¿verdad? Se nos eliminó la x cuadrado y la 4. Nos quedó eso. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que aquí hay dos términos y en ambos está como factor común el delta de x.
Entonces ese delta de x lo saco como factor común, ¿verdad? Y cada término se divide por el factor común. Si yo divido 2x delta de x sobre delta de x, se me elimina el delta de x y me queda el 2x. Por eso lo saqué el delta de x como factor común y adentro ¿qué me quedó? 2x. Si yo divido a delta de x al cuadrado sobre delta de x, me queda delta de x, ¿verdad? Para dividir potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos el 1 que no se escribe es 1 que no se escribe, ¿verdad? Entonces me quedó x, ¿verdad? Que multiplica a 2x más delta de x y sobre delta de x, ¿verdad? Para poder cancelar ese delta de x de abajo, porque como delta de x tiende a 0, al sustituirlo por 0, ¿verdad? Nos anula el denominador y entonces tenemos problemas, ¿verdad? Entonces a eliminar delta de x arriba y delta de x abajo nos queda, ¿verdad? Solo 2x más delta de x, ¿verdad? Nos queda solo 2x más delta de x, que entonces aquí sí ya, ¿verdad? Como solo hemos venido manipulando con álgebra, entonces venimos arrastrando siempre, ¿verdad? La situación del planteamiento del límite. Ahora vamos a aplicar las propiedades de los límites, entonces ya por eso ya no escribo, ¿verdad? El límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿qué sucede? Como delta de x tiende a 0, al único que voy a sustituir por 0 es donde hay delta de x, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo sustituyo por 0. Copio el 2x como que si fuera una constante porque es delta de x lo que tiende a 0, ¿verdad? Si fuera x, lo sustituyera aquí y no me metiera con delta de x, pero es delta de x lo que tiende a 0, por eso 2x no lo toco. Entonces me queda que la derivada es igual a 2x más 0, que es igual a 2x, ¿verdad? Es igual a 2x. Ahí está esa primera derivada. Vamos con la segunda, que es x cúbica, ¿verdad? Entonces, como les digo, lo que se hace es que en donde hay x, se sustituye por x más delta de x. Por eso aquí está, miren, x más delta de x al cubo, ¿verdad? Como no hay más términos, menos, ¿verdad? Menos la función que me dieron, y la función que me dieron fue x cúbico, ¿verdad? Entre delta de x, lo demás lo copio. Entonces aquí tenemos el cubo de un binomio, el cubo de la suma de un binomio, el cubo de la suma de dos términos, ¿verdad? Y eso se factoriza, ¿verdad? O se desarrolla de la siguiente manera. El cubo del primer término, ¿verdad? Más el triple del cuadrado del primero por el segundo, ¿verdad? Más 3 por el cuadrado del primero por el segundo, así en términos, ¿verdad? En términos comunes. Más el triple también, ya solo es del primero por el cuadrado del segundo, ya se invierte. Miren, aquí tenemos x cuadrado y aparece delta de x. Aquí tenemos solo la x, pero delta de x va al cuadrado. Y luego más el cubo del segundo, ¿verdad? El cubo del segundo, aquí está expresado el cubo de ese binomio, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el primer término va al exponente que nos dieron. Y aquí no aparece delta de x, es como que si fuera a la 0, delta de x a la 0, no aparece, ¿verdad? En el segundo, este disminuye y delta de x aparece, ¿verdad? Este 3 siempre va cuando es al cubo, ¿verdad? Pero lo que es la variable, este disminuye en 1 y delta de x aparece, es como que aumentar en 1 porque aquí estaba en 0. ¿Verdad? Se mantiene el 3 y de este vuelve a disminuir en 1 y delta de x aumenta en 1 hasta que la x desaparece y delta de x aumenta en 3, ¿verdad? Ese es el espíritu del binomio de Newton, ¿verdad? No sé si lo conocen, el binomio de Newton, ¿verdad? Que de ahí es donde se sacan, ¿verdad? Los binomios elevados a un exponente. Entonces, x más delta de x es todo esto menos el x cúbico, ¿verdad? Y copio lo demás sobre delta de x. Pero este x cúbico que está positivo con este que está negativo se me cancela. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Verdad? Me quedó solo lo demás, me quedó 3x cuadrado delta de x más 3x delta de x al cuadrado más delta de x cúbico, ¿verdad? Los primeros, el primer término, ¿verdad? Cúbico se me eliminó. Entonces siempre, ¿verdad? Que caigamos a este paso, después de eliminar en ese paso anterior, siempre en todos los términos de arriba debe haber delta de x para extraerlo como factor común
y eliminar el delta de x del denominador, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí está delta de x lineal, aquí está el cuadrado y acá está el cúbico. Entonces sacamos el más bajo como factor común. Y ese factor común se divide por cada término, ¿verdad? Si yo divido a 3x cuadrado, delta de x entre delta de x me queda solo el 3x cuadrado, ¿verdad? Si yo divido 3x delta de x cuadrado entre delta de x me queda 3x y me queda el delta de x lineal, ¿verdad? Y acá si yo divido delta de x cúbico entre delta de x me queda delta de x cuadrado, ¿verdad? Lo que les decía, se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 1 es 2. Y sobre delta de x, ¿verdad? Entonces ya podemos eliminar el delta de x de arriba con el delta de x de abajo, porque aquí multiplica, entonces lo puedo eliminar con el que divide. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente 3x cuadrado más 3x delta de x más delta de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora voy a aplicar las propiedades, ¿verdad? Las propiedades de los límites. Entonces, como delta de x tiende a 0, solo me fijo donde delta de x tiende a 0 y lo demás no lo toco. Por eso copio 3x cuadrado, 3x por delta de x lo sustituyo por 0 porque delta de x tiende a 0 y acá delta de x al cuadrado, 0 al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, ¿verdad? 3x por 0 es 0, 0 al cuadrado es 0 y lo que nos quedó fue 3x cuadrado. ¿Verdad? El tercer ejercicio, creo que solo son 3, ¿verdad? De estas derivadas con los límites. Aquí nos piden, ¿verdad? Calcularle con límites 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre x. Entonces, como les digo, solo me fijo y donde hay x escribo delta de x. Aquí está 1 sobre x, entonces escribo delta de x, ¿verdad? Y como solo es un término, menos f de x, es decir, menos la función que nos dieron, menos 1 sobre x, ¿verdad? Y siempre sobre delta de x, siempre sobre delta de x. Entonces, ojo aquí, ojo aquí. Aquí tengo que hacer la suma de estos dos términos, pero como tienen distinto denominador, ¿verdad? Porque usted me puede decir, no, pero la x está allí adentro, sí, pero está sumando, no está como factor. Entonces, como tiene distinto denominador, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los dos, es decir, x que multiplica a x más delta de x, ¿verdad? Entonces, ese mínimo común múltiplo, x más delta de x, que, ¿verdad? Por x, perdón, que multiplica a x más delta de x, lo tengo que multiplicar por cada término. Entonces, imagínense, hasta voy a hacer una simulación, a ver si puedo ahorita aquí. ¿Verdad? Entonces imagínense que lo voy a multiplicar por este primer término, ¿verdad? Entonces lo voy a multiplicar, lo voy a poner ahí arriba. Miren, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se me va a cancelar x más delta de x y me va a quedar x, ¿verdad? Solo me va a quedar x, se me cancela y me queda x y x por 1, ese x es lo que tengo aquí, ¿verdad? Es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, y luego en este otro, ¿verdad? Este otro, al multiplicarlo por este otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me queda? Se me cancela la x y lo que me queda es x más delta de x por 1 es x más delta de x, miren, menos x más delta de x, ¿verdad? Eso es lo que se hace. ¿Y sobre qué? Sobre el nuevo mínimo común múltiplo, que es el producto de los dos, ¿verdad? X que multiplica a x más delta de x, y siempre sobre el delta de x de la fórmula, ¿verdad? Que es este, ¿sí? Ok. ¿Verdad? Luego, en este próximo paso, yo hago operación aquí, ¿verdad? Porque aquí está entre paréntesis, pero no es multiplicación, es menos, ¿verdad? Entonces, x menos x, ¿verdad? Aquí lo planteo, por decir así, solo quité el signo, perdón, los paréntesis, entonces porque este menos me afecta a los dos, ¿verdad? Entonces, x menos x y menos delta de x, ¿verdad? Menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces no me quedó x menos delta de x. Y al delta de x de abajo le puse denominador 1 para tener una fracción compleja, ¿verdad? Una fracción compleja y operar, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso, x menos x es 0, nos queda
menos delta de x, ¿verdad? Arriba nos queda menos delta de x, ¿verdad? Y menos delta de x por 1, porque se multiplican los extremos, ¿verdad? Menos delta de x por 1 es menos delta de x. Y luego multiplico, ¿verdad? Multiplico los medios, ¿verdad? Es decir, si ustedes fijan, aquí tengo planteado delta de x por este, aquí lo tengo, ¿verdad? Ya hicimos la multiplicación de los extremos y de los medios. Entonces pueden ver, ¿verdad? Pueden ver que aquí delta de x está como factor, entonces yo puedo eliminarlo con este, ¿verdad? Porque aquí está multiplicando, yo puedo eliminarlo con el de arriba, pero arriba me va a quedar negativo 1, ¿verdad? Como es menos, me va a quedar negativo 1. Entonces me va a quedar negativo 1 sobre esto, porque esto se me cancela. Entonces lo que me queda, miren, negativo 1 sobre eso, x cuadrado más x delta de x, ¿verdad? X cuadrado más x delta de x, esto que les menciono. Ok, entonces, aquí yo ya puedo, ¿verdad? Ya puedo aplicar la propiedad de los límites, ¿verdad? La propiedad de los límites. El límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante, no importa hacia dónde tiende, es la misma constante, pero copio el negativo 1, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. Usted puede decir, pero eso es una variable, sí, pero el límite no es cuando x tiende, sino cuando delta de x tiende. Entonces, por eso esto lo tomo como constante. Entonces, lo copio. Y luego aquí, si aplico como delta de x tiende a 0, entonces, ¿verdad? Aplico el principio, ¿verdad? Del principio. Permítame. Sí. Aplico el principio, nomás que aquí le debía haber ya sustituido por 0, ¿verdad? Sino que lo hice hasta acá, pero bueno. Hasta acá lo hice, pero este es negativo, este es negativo. Entonces, ¿verdad? Cuando digo que cuando delta de x, aquí, miren, aquí un error de procedimiento, el resultado está bien. En realidad yo debo de escribir aquí 0, ¿sabe por qué? Porque yo ya no sigo escribiendo cuando el límite, ¿verdad? Cuando uno deja de escribirlo es porque ya aplicó, ¿verdad? Es porque ya aplicó las, ¿verdad? ¿Cómo le quiero decir? Las propiedades, ¿verdad? Entonces aquí sería así más bien, x por 0, ¿verdad? Porque aquí es x delta de x, ¿verdad? Entonces x por 0, entonces sabemos que x por 0 es 0, entonces nos queda, ¿verdad? Me queda negativo 1 sobre x cuadrado, es el resultado, negativo 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué negativo 1, verdad? Porque aquí delta de x menos entre más es menos, ¿verdad? Y delta de x entre delta de x es 1, por eso arriba nos queda negativo 1. Entonces el resultado es negativo 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿verdad? Aquí termino este video con los límites. Ya luego voy a hacer el video, ¿verdad? Aplicando las reglas de derivación y un par de integrales, ¿verdad? O mejor vamos a terminar este y después vamos a hacer las integrales aparte, ¿verdad? Vamos a terminar esto. Ya este lo vamos, ¿verdad? A derivar ya usando las reglas, ¿verdad? No utilizando los límites, sino las reglas de derivación. Y aquí tengo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un cociente, ¿verdad? La derivada de un cociente. La derivada de un cociente, aquí está, ¿verdad? La derivada de un cociente es igual a la derivada de la función del denominador, ¿verdad? Llamemos g de x a x cúbico más 4 y h de x a x. Entonces igual a la derivada de la función del denominador, del numerador, perdón, por la función del denominador, ¿verdad? La derivada del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada del denominador entre la función del denominador al cuadrado. Repito, la derivada del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado de la función del denominador, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir eso aquí, ¿verdad? Vamos a sustituir esto aquí.
Vamos a tener que copiar otra vez las funciones para que nos estemos fijando. Voy a copiar solo esta parte, ¿verdad? Lo voy a borrar después solo para ilustración aquí. ¿Verdad? Entonces, la voy a copiar aquí arriba. La voy a copiar aquí arriba, que quede pegadita ahí, pero solo para que nos fijemos. Entonces dice que es la derivada. Primero va la derivada del numerador. La derivada de x cúbico más 4 es 3x cuadrado, nada más. Este exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. 3x cuadrado se le resta 1. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de x cúbico más 4 es 3x cuadrado, ¿verdad? Y luego dice por la función del denominador. Entonces copio tal como está el denominador. Menos, ¿verdad? Menos la función del numerador por la derivada del denominador. La derivada de x es 1, ¿verdad? Porque es que como que es 1x, ¿verdad? Y cuando está un término lineal, su derivada es como quien dice, es el número y le quitamos la letra, ¿verdad? Hay una propiedad, no sé cómo está en el texto de cálculo, en algunos textos dice que la derivada de n de x, nx, perdón, la derivada de nx es n, ¿verdad? La derivada de 3x es 3, ¿verdad? Entonces la derivada de 1x es 1. Entonces aquí está planteado lo que entonces arriba dice entre el cuadrado de la función de abajo. Como la función de abajo es x, la ubicamos al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí hay una multiplicación, 3x cuadrado por x es 3x cúbico, ¿verdad? X por x cuadrado, ¿verdad? Es x cúbico, 3x cúbico. Y aquí negativo x cúbico más 4 por 1 es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero este menos me afecta a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, este x cúbico es positivo y el 4 también. Menos por más es menos x cúbico. Y menos por más es menos 4. Y sobre x cuadrado, ¿verdad? Sobre x cuadrado. Aquí tenemos términos semejantes, miren. ¿Verdad? Términos semejantes esto, ¿ves? Términos semejantes porque está la misma variable y el mismo exponente. Entonces, operamos ahí, ¿verdad? 3x cúbico menos 1x cúbico es 2x cúbico. El menos 4 solo lo copiamos y sobre x cuadrado. Ahí termina, ¿verdad? No se puede simplificar más. Ahí está ese ejemplo. Vamos con este que necesita un poquito de atención, la regla de la cadena, ¿verdad? La regla de la cadena dice, ¿verdad?, que la derivada de una función de x es igual, ¿verdad? La derivada de una función es igual a la derivada de la función, valga la redundancia, en función de una variable, que en este caso es u, ¿verdad? Por la derivada de u respecto a la variable x, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es decir, derivamos la primera parte y luego si se puede derivar más, se multiplica por esa derivada. En palabras sencillas, eso es. Entonces aquí en el caso de e, que es un número un poquito, ¿verdad?, fuera de serie, entonces venimos y como la función es e elevado a este exponente, a menos 3x más 4. Entonces, a menos 3x más 4 lo sustituimos por u. Entonces, como que tengamos e a la u, ¿verdad? E a la u. Y la derivada, ¿verdad? Por eso decimos la derivada de y respecto a u. La derivada de e a la u es en este caso e a la u, ¿verdad? Está el teorema de la exponencial, se le llama, el teorema de la exponencial, ¿verdad? E a la u es la única derivada que es igual a sí misma, ¿verdad? Es igual a sí misma, e a la u es igual a sí misma, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta primera parte, la derivada respecto a u, la derivada de la función respecto a u. Ahora nos falta respecto a x, porque u es igual a negativo 3x más 4, lo sustituimos por eso, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar esas derivadas, ¿verdad? Entonces la derivada de negativo 3x más 4 es negativo 3, ¿verdad? Es negativo 3, aquí la tenemos, ¿verdad? La derivada de u respecto a x, porque recuerde que u es negativo 3x más 4, por eso dijimos la derivada de u respecto a x, ¿verdad? De negativo 3x más 4 es negativo 3, ¿verdad?
La derivada de n, x es n, y la derivada de una constante es 0, entonces nos queda, ¿verdad? Negativo 3. Entonces ya tenemos las dos derivadas, ¿verdad? Tenemos la derivada primera que nos dio u y tenemos la derivada segunda que es negativo 3, ¿verdad? Y la regla de la cadena nos dice que se multiplican esas derivadas, por eso tenemos negativo 3 por e a la u, ¿verdad? Por e a la u. Repito, aquí está la fórmula de la cadena, ¿verdad? Que dice que como aquí nos vemos obligados, ¿verdad? A sustituir en una variable y hay una segunda, pero que está relacionada con esa primera, entonces por eso la derivada de una función es igual a la derivada en esa variable que sustituimos, la derivada de u, por la derivada de u respecto a x. Primero derivamos e a la u respecto a u, ¿verdad? Y luego derivamos a u respecto a x. U, que es menos 3x más 4, lo derivamos. Entonces dice que se multiplican, ¿verdad? Entonces eso fue lo que planteamos acá abajo. La multiplicación, ¿verdad? Negativo 3, que es la derivada de u respecto a x, por EU, que es la derivada de e elevada a la u, ¿verdad? Respecto a u. Está rebolica ahí, pero bueno. Entonces, por último, volvemos a sustituir a u por su valor original, ¿verdad? Entonces nos queda que es negativo 3 por e elevado a la negativo 3x más 4. En pocas palabras, miren, en pocas palabras, si se fijan, ¿verdad? Si se fijan, en términos así comunes, concretos, prácticos, podemos decir, ¿verdad? Que la derivada de una función de base e, ¿verdad? Es igual a la derivada del exponente pasa a multiplicar e y se copia el exponente tal como estaba. Sencillo. La derivada del exponente que fue negativo 3 pasa a multiplicar, ¿verdad? A e y se eleva al mismo exponente que tenía, al mismo exponente que tenía. De hecho, esto sucede cuando se deriva e a la u, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de u? Es 1, ¿verdad? 1u, 1x, la derivada de nx es n, ¿verdad? Entonces ese u pasa a multiplicar, ese 1 pasa a multiplicar, ¿cuánto es 1 por e? Es e. Y se eleva al mismo exponente que tenía, ¿verdad? Entonces en términos sencillos, en el caso de base e, la derivada es igual, ¿verdad? Una función de base e, la derivada es igual a la derivada del exponente que pasa a multiplicar e y se copia la derivada que tenía, perdón, se copia el exponente que tenía la base e. Eso es así la clave, ¿verdad? Luego tenemos la derivada de esta función 100x menos 10x cúbico, ¿verdad? La derivada de nx, ¿verdad? Es n, ¿verdad? Como queriendo decir, cuando la x va lineal, va al exponente 1 que nos escribe, simplemente se aparte y su derivada es el número que lo acompaña. Acá sí tenemos la derivada, ¿verdad? De una potencia. El exponente pasa a multiplicar, por eso tengo planteado 3 por 10 pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1. Por eso tengo planteado 3 menos 1, ¿verdad? El que dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Es lo que dice la derivada de una potencia, ¿verdad? Entonces copio el 100 y aquí multiplico negativo 3 por 10 es negativo 30 x a la 3 menos 1 que es 2, ¿verdad? Esa es la derivada de esa función. Y tenemos, creo que esta es la última, o la penúltima creo que es, ¿verdad? Tenemos otra vez que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? La regla de la cadena porque tenemos, pongan mucha atención, tenemos un binomio elevado a un exponente, ¿verdad? Un binomio elevado a un exponente, dos términos, el primero es 3x y el segundo es, ¿verdad? Menos e a la negativo 2x. No se olviden que les acabo de decir que la regla de la cadena para e, simplemente la derivada del exponente pasa a multiplicar al número e y se deja el mismito exponente. Entonces, por adelantado, usted puede decir que la derivada de e a la menos 2x es menos 2x por e a la menos 2x. Porque la derivada de menos 2x es menos 2, ¿verdad? Repito, la derivada de este término sería la derivada del exponente que multiplica el número e y se copia el mismito exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada de negativo 2x? Es negativo 2, ¿verdad? Nx, su derivada es n. Entonces plantearía negativo 2
que con este menos se me haría más, ¿verdad? Negativo 2 sería más 2e a la negativo 2x. El exponente al final queda igualito. Solo es que se deriva para que pase a multiplicar a e. Es lo mismo que les decía, pero siempre aquí hay que aplicar la regla de la cadena porque el caso particular es, ¿verdad? El caso particular es un binomio elevado a un exponente, ¿verdad? Y aquí se aplica prácticamente se aplica la regla de la potencia. El exponente pasa a multiplicar, ¿verdad? Pasa a multiplicar a la base porque en este caso la base es todo esto, ¿verdad? Pasa a multiplicar, así como el negativo 2 pasa a multiplicar al e, ¿verdad? El exponente pasa a multiplicar y se le resta 1 también, va a quedar en 19, ¿verdad? Pero se va a multiplicar por la derivada de esto, ¿verdad? Ahí es lo que sigue, por eso se llama la regla de la cadena, porque si hay más funciones se van derivando en cadena, ¿verdad? En cadena. Entonces aquí lo volvemos a plantear. Decimos que U, ¿verdad? Es lo que está dentro de los paréntesis, ¿verdad? U es lo que está dentro de los paréntesis, 3x menos e a la menos 2x, ¿verdad? Eso es U. Entonces, déjenme quitar esto, yo creo que esto no va y lo voy a quitar, ¿verdad? Eso es U todo esto. Y el I nos queda entonces U, ¿verdad? Acuérdense que era esto entre paréntesis elevado al exponente 20. Entonces, como que tengamos esto x a la 20, ¿verdad? Entonces, el exponente pasa a multiplicar, por eso tenemos 20u, ¿verdad? Y se le resta 1, queda en 19, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces ahora lo vamos a multiplicar por la derivada de esto. Como son dos términos, ¿cuál es la derivada de 3x? Es 3, ¿verdad? La derivada de 3x es 3. Y la derivada de e a la negativo 2x, para no andar repitiendo tanto número de la cadena, no se les olvide que yo les dije que la derivada de e a un exponente es igual a la derivada del exponente que multiplica a e y se copia el mismito exponente. Entonces, en esta segunda derivada aquí tenemos, ¿verdad? Esto es igual a 3 porque la derivada de 3x es 3 menos la derivada de negativo 2x es negativo 2, pasa a multiplicar menos negativo 2, pasa a multiplicar a e y siempre elevado al mismo exponente, como les expliqué, ¿verdad? Entonces, nos queda, ¿verdad? Nos queda que aquí sería 3 más 2e a la menos 2x, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ya teníamos que la derivada de u a la 20 era 20 por u a la 19, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a copiar u. U decíamos que era, ¿verdad? Lo que estaba elevado a la 20, 3x menos e a la menos 2x, ¿verdad? Entonces luego lo multiplicamos por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? 3, ¿verdad? Que lo voy a encerrar lo voy a encerrar todo porque multiplica todo, ¿verdad? Porque es lo que dice por la derivada ¿verdad? Por la derivada de este argumento. ¿Y cuál es la derivada de este argumento? La de 3x es 3 menos, ¿verdad? La derivada de este otro, ¿verdad? Que aquí lo tengo planteado otra vez. Menos, les digo que la derivada del exponente en el caso de e pasa a multiplicar a e y el exponente queda intacto, así como estaba intacto. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? ¿Verdad? Esto por esto, nada más que aquí nos queda una suma porque menos por menos es más, ¿verdad? Menos por menos es más. ¿No? Un poquito complicada la derivada de la cadena. Si uno le pone atención, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Complicado porque hay que aplicar muchas reglas. Sin embargo, hagan los atajos que yo les dije. ¿Sí? Repito, el dato que nos dieron original fue esto elevado a la 20. Entonces aplicamos la de las potencias. El exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Y la base de verdad, como aquí la base es más de un término, entonces se multiplica el resultado por su derivada. La derivada de 3x es 3 y la derivada de e a la negativo 2x es menos 2 a la negativo 2x. Pero menos por menos es más, ¿verdad? Entonces este es un producto. 20 por 3x menos e a la menos 2x elevado al exponente 19 por 3 más 2e elevado a la menos 2x, ¿verdad? Entonces,
Aquí no se puede operar más porque todo esto está elevado al exponente 19 y este solo está elevado al exponente 1, que no es necesario escribirlo. Entonces, así se deja, ¿verdad? Así se deja. Otro más que aquí se aplica la verdad, la fórmula de la potencia, la derivada de la potencia, nada más que los números son negativos. De hecho, a veces en algunos textos aparece la regla de la potencia con números negativos, pero es el mismo principio. ¿Verdad? Es el mismo principio. El exponente que es negativo 10 pasa a multiplicar, aquí lo tengo planteado, negativo 10 por 40 a la x y al exponente se le resta 1. Entonces aquí tengo planteado negativo 10 menos 1. El mismo principio, ¿verdad? El mismito principio. Y lo mismo acá, ¿verdad? Tengo menos 200x a la negativo 20. El exponente, que es negativo 20, pasa a multiplicar. Este menos es este. Negativo 20 pasa a multiplicar a 200 por x a la negativo 20 menos 1. Se le resta 1, ¿verdad? A la potencia se le resta 1. Entonces, si operamos 10 por 40 es 400, negativo, ¿verdad? Porque negativo 10 por 40, negativo 400. Y negativo 10 menos 1 es negativo 11, ¿verdad? Se le restó 1 y como ambos son negativos, signos iguales se suman y conservan su signo. Aquí tenemos dos signos seguidos, menos por menos es más, 20 por 200 es 4000, ¿verdad? A la x menos 20 menos 1. Signos iguales se suman y conservan su signo, por eso queda a la negativo 21. Cuidadito, cometen el error de escribir negativo 9. Si escribían negativo 9, le estuvieran sumando 1, ¿verdad? Negativo 10 más 1 es negativo 9, pero la regla dice que se le resta 1 al exponente. Repito, la derivada de la potencia x a la n es igual a n que multiplica la x por n a la menos 1. Aquí tenemos, ¿ve? R elevado al exponente negativo 10, entonces negativo 10 multiplica y al exponente le restamos 1. Espero que no se confundan. Y aquí terminamos con estas, ¿verdad? Con estas derivadas, ¿verdad? Aquí termina este video porque solo nos quedan como 3 ejercicios sencillos de integrales. Lo voy a hacer en otro video aparte, ¿verdad? No olviden, muchachos de la metropolitana, no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir y activar la campanita, ¿verdad? Anímense a estudiar a pesar de la situación, que Dios les cuide, les proteja. Su amigo Dilio Flores les habló, les ayudó, con permiso.